Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todas las personas que en este momento nos están siguiendo a través del canal de YouTube del Instituto Gioja, de la Facultad de Derecho, y por supuesto también a quienes nos acompañan en esta sesión de Zoom, de la actividad Enfoque de Género, Diversidad y Libertad Sindical en América Latina, claves interpretativas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organizada por la red de profesoras de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el Grupo de Trabajo Interdisciplinario, Derechos Sociales y Políticas Públicas, el programa Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el Seminario de Género del Instituto Gioja, el INESIP, y el equipo latinoamericano de Justicia y Género, ELA. Agradecemos, por supuesto, desde ya la participación de la doctora Soledad García Muñoz, el doctor Cristian Curtis, que junto a nuestra integrante de la red de profesoras, la doctora Liliana Ronconi, van a disertar sobre la temática que hoy nos convoca y que ha dado lugar a la opinión consultiva 27 del año 21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero previo a ello, contarles que esta jornada académica fue motivada por la presentación de un amicus, de un documento escrito de observaciones que elaboramos junto a un grupo de colegas de la red de profesoras de la Universidad de Buenos Aires. Ellas son Laura Pautasi, Victoria Flores Beltrán, Julieta Lobato, Rocío de Hernández, Adriana Micale y quien les habla, Verónica Vidal, quienes junto a quienes integraban el programa Género y Derecho, en la dirección en aquel momento la doctora Laura Pautasi y Lorena Velardi, también acompañados por Silvina Ramírez, por el INESIP, así como por Natalia Gerardi, por el equipo latinoamericano de Justicia y Género. Este documento pueden acceder libremente a través de la página de la Universidad de Buenos Aires. Está subido el link a la sección de Género y Derecho, pero una muy breve síntesis para dar paso a nuestras expositoras y expositores, decirles que centralizamos, pusimos un foco muy importante en la cuestión relativa a la organización sexual del trabajo y en la injusta distribución de las tareas de cuidado, y cómo ello repercute en la posibilidad de participación de las mujeres y diversidades en las organizaciones sindicales y en la actividad sindical en general. También se abordó allí el fenómeno de la violencia en sus múltiples expresiones, y como un flagelo que aqueja al mundo del trabajo y que en ese momento estaba siendo abordado por el convenio 190 y todos sus desarrollos. También planteamos allí la cuestión relativa a la autonomía sindical, que fue de alguna manera receptada también por la Corte al señalar que asegurar la participación de las mujeres en las organizaciones sindicales y en el ejercicio de la libertad sindical, el derecho de huelga y negociación colectiva, no implicaba una vulneración de la autonomía sindical. Y también propusimos medidas concretas para hacer efectiva los cupos, las cuotas de género, y también formulamos la necesidad de alcanzar la paridad. Y por último, algo muy importante que la Corte marginalmente lo trató, pero que lo señalamos muy fuertemente,
que tiene que ver con recetar los indicadores del protocolo de San Salvador como una forma de dar cuenta por parte de los estados cuando presentan los respectivos informes del efectivo y verdadero cumplimiento de los derechos laborales y de libertad sindical, como una forma de dar cuenta de la evidencia empírica de cumplimiento de esos derechos. Pero bueno, tienen acceso a este documento en la página web, así que no me voy a extender más, y sí les voy a ceder la palabra a quienes van a disertar. Si quieren dejar comentarios o algunas preguntas a través del chat de YouTube, lo pueden hacer y vamos a intentar transmitir a los expositores y expositoras. Bueno, en primer lugar, entonces, vamos a escuchar a la doctora García Muñoz, Soledad García Muñoz, quien es relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, REDESCA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA. Es abogada, especialista en derechos fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Ha presentado servicios profesionales y voluntarios a distintas agencias de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Organización Iberoamericana de la Juventud, entre otras prestigiosas organizaciones, hasta asumir como REDESCA fue la representante regional para Sudamérica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con base en Montevideo, Uruguay, y es la primera titular del mandato de la REDESCA tras ser electa por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un concurso público interamericano, y fue, bueno, renovada, celebramos eso, para cumplir un nuevo periodo de mandato en el año 2020. Doctora Soledad García Muñoz, le damos la palabra. Muchísimas gracias, Verónica. Buenas tardes a todas, todos, a todes. De verdad les felicito por organizar esta actividad y les agradezco que hayan dado oportunidad a REDESCA, que fue precisamente quien impulsó la opinión consultiva ante la Corte para compartir algunas reflexiones con ustedes. También les quiero, ya que explicabas, Verónica, cuál fue su intervención, ¿verdad? Su aporte ante la Corte, pues celebrarlo mucho, porque ciertamente lo que buscaba REDESCA al plantear estas preguntas a la Corte fue precisamente generar un diálogo interamericano en torno a los temas de la opinión consultiva, y que pues universidades y espacios tan importantes como ustedes en la UBA hayan participado. De verdad que fue sumamente importante, y además, bueno, su aporte en particular, pues muy atinado en tantos temas de la agenda regional, ¿verdad? Así que agradecerles, felicitarles también por ello. También me presento como integrante del grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, el espacio en el cual trabajamos con Laura Pautasi, que fue la presidenta, y yo ahora también tengo el honor de hace poquito haber asumido esa gran responsabilidad que Laura supo abanderar de una manera tan aguerrida, diría, ¿verdad? Durante el tiempo que está, así que aprovecho que la veo en pantalla para saludarle muy especialmente y decirle que la vamos a estar molestando nuevamente con estas tareas de nuestro querido grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador. En buena hora también que en su intervención ante la Corte pusieron énfasis en esos indicadores que realmente son una herramienta tan valiosa y tan necesaria para mensurar los progresos y las regresiones también, ¿verdad?, que existen en materia de ESCA. Bueno, sin más preámbulo, algunas ideas a compartir sobre esa opinión consultiva desde la mirada de REDESCA, que, como digo, fue la relatoría especial dentro de la comisión, el espacio dentro de la Comisión Interamericana
que tuvo el impulso de hacer esta solicitud a la Corte, primero de planteárselo a la Comisión y lograr el acuerdo unánime, debo decir, de la Comisión para que hiciéramos esta solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes de eso, también aclarar para la audiencia que no conozca lo que es Redesca, es una relatoría especial, la segunda, creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en toda su historia, precisamente en el ánimo de impulsar con mayor profundidad y especificidad la promoción y protección de los DESCA en la región. En ese sentido, recibimos un mandato muy amplio, un mandato que asumimos con una visión holística, ¿verdad? Que integra todos los DESCA y temas cruciales para los mismos, como es el combate de la pobreza y la desigualdad en la región más desigual del planeta, y los temas que hacen a los derechos sindicales y laborales. En ese sentido, el plan estratégico 2017-2021 de la Comisión había identificado algunos temas como para que la Redesca priorizara, y en el marco de nuestra primera agenda estratégica, y también, bueno, porque desde ya que considero que es uno de los grandes retos que tiene nuestra región, ¿verdad? Que es precisamente la precariedad laboral y el nivel de informalidad laboral ahora incrementado por la pandemia, es que nos propusimos también darnos a la tarea de priorizar la elaboración y el desarrollo en realidad de nuevos estándares en materia de derechos laborales y sindicales en el sistema interamericano. A pesar de los avances tan importantes que ha habido en el sistema, entendimos que no existían todavía criterios claros sobre las obligaciones específicas de los estados en relación con la libertad sindical y su interdependencia con el derecho a condiciones de trabajo justas, equitativas y satisfactorias. También hicimos un diagnóstico sobre la importancia de examinar específicamente los efectos de estos derechos para actores privados, especialmente empresas, y el papel del Estado en la supervisión de las mismas y en garantizar el acceso a la justicia para buscar la reparación de los derechos violados. Otro aspecto que consideramos en cuanto al estado de los derechos laborales y sindicales es que ambos han sido concebidos históricamente desde la perspectiva de la fuerza de trabajo masculina. Ustedes lo desarrollan muy bien en su intervención, en su documento a la Corte, en su aporte al proceso, ¿verdad? Al diálogo que se produjo en el proceso ante la Corte, y por eso que uno de los objetivos de la solicitud de opinión consultiva fue también identificar los deberes del Estado desde una perspectiva de género con foco en derechos humanos de las mujeres, en la protección de los derechos laborales y en promover la participación de las mujeres en los sindicatos, no solo como integrantes, sino también en el papel de lideresas. Durante las intervenciones que se presentaron y la audiencia, hubo una dinámica bien interesante en cuanto al concepto mismo de género y cómo también, por supuesto, él mismo abraza a la diversidad sexual, lo cual desde la propia audiencia estuvimos de acuerdo en que no era objeto de disputa, y por eso que también la Corte en ese párrafo 155, ¿verdad?, hace también referencia a cómo pues, la perspectiva de género es una perspectiva inclusiva que incluye, valga la redundancia, también a la diversidad sexual, diversidad que también está obviamente discriminada en el ámbito laboral, como lo hemos puesto de manifiesto en nuestro reciente informe sobre DESCA de las personas trans y de género diverso, y también obviamente en el ámbito sindical. Sin embargo, sí es cierto que esta solicitud tuvo un foco específico en los derechos humanos de las mujeres, y de alguna manera yo creo que también mi análisis de la realidad, incluso en Argentina, ¿verdad?, con la ley de cupo sindical, que recuerdo haberla examinado en su cumplimiento en su día con alumnos, alumnas, alumnes de allá, y aunque las leyes estaban,
ciertamente la participación de las mujeres en los sindicatos, ni que decir en las cúpulas sindicales, dista mucho de ser una realidad, ¿verdad? Y esas fueron un poco las razones que nos llevaron a hacer esta solicitud de opinión consultiva ante la Corte, que también se preparó con base en el trabajo de monitoreo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que realizamos tanto la Comisión como la Redesca, y que nos permitió presentar el contexto sobre la libertad sindical en el continente, analizando el ejercicio de la misma en las Américas, su impacto en las condiciones de trabajo y el uso de las nuevas tecnologías en el trabajo, el alcance de las restricciones y actos antisindicales, y también el lugar de las mujeres en el mercado laboral y en las entidades sindicales, que era algo que exprofeso buscamos, ¿verdad? Visibilizar a través de esta opinión consultiva, que creo que es, si no la primera, una de las pocas presentadas ante la Corte, precisamente con esa mirada de género, que obviamente involucra también una mirada interseccional. Entendimos que la opinión consultiva tenía además el potencial de crear un espacio de participación y abierta y constructiva con los estados, con la sociedad civil, con la academia, la propia introducción que nos hacían da fe de ello, ¿verdad? De cómo ciertamente se consiguió la participación de numerosos actores, y este era también un objetivo que como relatora tenía, que era tratar de buscar acercar al mundo sindical al sistema interamericano. Y esta fue la primera vez que en efecto se buscó una interpretación de varias normas interamericanas en conjunto con las regulaciones de la OIT para proteger a los sindicatos y tener parámetros claros sobre condiciones de trabajo justas, satisfactorias y equitativas, teniendo en cuenta una perspectiva de género y de derechos humanos de las mujeres en un continente que sabemos está marcado por la desigualdad, por la violencia de género, por el desempleo, por la pérdida del valor real de los salarios, por el trabajo precario, por las deficiencias en el acceso a la justicia, y como muy bien lo pusieron de manifiesto en su documento, por una crisis aumentada por la pandemia de los sistemas de cuidados en general, con una sobrecarga desproporcionada en las espaldas de las mujeres en ese sentido. Y por ello también que buscábamos contribuir al desarrollo y fortalecimiento de estándares sobre el derecho a condiciones de trabajo justas, equitativas y satisfactorias, a la protección de los derechos sindicales, y a que esta opinión consultiva fuera, en definitiva, una herramienta, en primer lugar, dialógica, y después, obviamente, de exigibilidad de derechos ante los países, ante los estados, miembros de la organización, y ante el propio sistema interamericano, porque identificábamos que había algunos vacíos, y ahora seguramente Cristian nos va a ampliar estos aspectos, ¿verdad?, en relación con las preguntas que formulamos a la Corte. Buscábamos obtener una interpretación conjunta de varias normas interamericanas que son claves en cuanto a las obligaciones de los estados que se relacionan con el ejercicio de la libertad sindical, incluyendo la negociación colectiva, la huelga, como catalizadores de la protección de los derechos laborales, así como que se interpretaran estas normas desde una perspectiva de igualdad de género enfocada en los derechos de las mujeres. Esta interpretación incluía el alcance de las obligaciones de garantía en los procesos de creación de sindicatos, en los procesos electorales de sindicatos y de gobierno interno, y las manifestaciones de la relación entre la libertad sindical, la negociación colectiva y la libertad de asociación, entre la libertad sindical, la libertad de expresión, el derecho de huelga y el derecho de reunión. Buscamos también siempre desde Redesca impulsar en el sistema interamericano esa mirada de indivisibilidad e interdependencia de los derechos que efectivamente la Corte convierte en uno de los ejes centrales de su opinión consultiva. También abarcábamos el alcance de las obligaciones frente a las prácticas discriminatorias o violentas en el trabajo por razón de género, y para asegurar, como digo, la participación efectiva de las mujeres como miembros e dirigentes sindicales en cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación, que es un principio ya reconocido de naturaleza jus cogens
en el sistema interamericano desde la opinión consultiva 18 de la Corte Interamericana, más recientemente también en la 26. Y otro aspecto que me parece interesante en esta línea resaltar es la cantidad, la participación que hubo, ¿no? Se recibieron comentarios por escrito de 7 Estados miembros de la OEA, de 3 órganos de la OEA, incluyendo la Comisión Interamericana de Mujeres, de 2 organizaciones internacionales, como entre ellas la OIT, 43 organismos intergubernamentales y estatales, asociaciones internacionales y nacionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas y 7 integrantes individuales de la sociedad civil. Debo decir que el grupo de trabajo del Protocolo San Salvador también hizo sus aportes a este proceso, lo cual sin duda enriqueció el diálogo que tiene que haber siempre en torno a la manera de medir los derechos recogidos en el protocolo, entre ellos el derecho al trabajo y el derecho a la libertad sindical. Bueno, sabemos que se realizó una audiencia pública, ¿verdad? Inclusive, que duró los días 27, 28 y 29 de julio, que tuvo 38 participantes, entre estos participantes la comisión y la Redesca, y ustedes que también formaron parte, ¿verdad? Porque habían presentado un amicus para enriquecer la deliberación de la Corte. Como sé que Cristian va a entrar en desarrollos relativos a lo que la propia opinión consultiva, ¿verdad?, ha supuesto, yo quisiera destacar solo algunas ideas fuerzas, como que la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga forman parte de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de exigibilidad inmediata, sin descartar la posibilidad de su progresiva ampliación y mejoras a niveles superiores, o con los derechos civiles y políticos y los DESCA son interdependientes, indivisibles y no hay jerarquía entre ellos, y en ese sentido los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación en su relación con la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga son derechos fundamentales que permiten a los trabajadores, a las trabajadoras y a sus representantes organizarse y expresar sus reivindicaciones sobre las condiciones de trabajo, la adecuada representación de sus intereses y la intervención en los debates públicos. Y también quisiera pues ir cerrando mi intervención señalando la importancia de que también en esta opinión consultiva por primera vez la Corte se haya podido referir a lo que se denomina en la jerga onusiana, ¿verdad?, el futuro del mundo del trabajo. Porque efectivamente hubieron preguntas específicamente destinadas a que la Corte empezara a reflexionar en el marco de este diálogo interamericano sobre el escenario que plantean las nuevas tecnologías, y en ese sentido la Corte pues señaló cómo la regulación debe obedecer a los criterios de universalidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales para garantizar un trabajo digno y decente, y además los estados deben reconocer la relación laboral entre las personas trabajadoras y las empresas, si es que esta se da en la realidad, entre una serie de estándares que la Corte sienta en ese sentido, en un diálogo entre las normas interamericanas y los convenios 175, 177 de la OIT, las recomendaciones 184 y 198 de la OIT, y también las decisiones del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Así que realmente que como mandato impulsor de la opinión consultiva, creo que la generalidad de los objetivos que buscábamos se cumplió, y ahora lo que necesitamos pues son muchos espacios como este que ustedes han procurado con este webinar, para poderla difundir y para poder también identificar las mejores vías para que sus estándares se apliquen de manera efectiva. Lo dejo por acá y quedo atenta a escuchar a mis colegas de panel, a Cristian y a Liliana. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Soledad García Muñoz.
por compartirnos toda esta valiosa información respecto de este proceso dialoguista, que en ese sentido ha sido muy exitoso, ¿no? Porque por la alta participación que ha tenido en ese diálogo que se pudo tener con la Corte y la participación de las personas, sobre todo de la sociedad y la academia. Muchas gracias. Bueno, seguidamente vamos a escuchar al doctor Christian Curtis. El doctor Curtis es funcionario de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Nueva York, donde trabaja temáticas de género, derechos sociales y desarrollo sostenible. Es profesor en uso de licencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y también profesor invitado en universidades de América Latina, de España, Estados Unidos, consultor de agencias de Naciones Unidas y perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ha escrito muchos libros y artículos sobre derechos humanos, teoría constitucional y teoría y sociología del derecho en muy apretada síntesis, al igual que la reseña que hice de la doctora Soledad García Muñoz. Lo escuchamos, doctor Christian Curtis. Muchísimas gracias por la invitación, buenas tardes a todos y a todas. Por nada, felicitarlos por la organización del evento. Me parece que es interesante usar estos espacios académicos y de reflexión para pensar qué aportes y avances hace el sistema interamericano, y me parece que este es un tema particularmente importante porque, yo diría, este es el primer punto, tiende líneas, tiende puentes entre auditorios que no siempre dialogan entre sí. Uno es el mundo del trabajo, los sindicatos, los trabajadores, y otro el mundo de las organizaciones de derechos humanos. Así que me parece que, en línea con alguna jurisprudencia previa de la Corte, que existe, es irregular, no toda genial, pero en línea con casos decididos por la Corte. La semana pasada acaba de ser otra sentencia de la Corte interesante, vinculada a los Lemos Morris contra Honduras, que es Buzos Misquitos, en donde la Corte sigue la línea ya sentada en el caso de la fábrica de fuegos, en materia de seguridad, salud y seguridad en el trabajo, por ejemplo, de inspectorados laborales. Así que esta opinión consultiva sistematiza en alguna medida varias de las líneas que la Corte ya había ofrecido. Yo diría, ¿qué ventaja, qué cuestiones interesantes le trae a los practicantes del mundo del trabajo, abogados de sindicatos, defensores de trabajadores y otras organizaciones vinculadas con el mundo del trabajo? Yo diría, una primera que ya marcó Soledad es este intento de convergencia o interpretación conforme de normas y estándares internacionales del trabajo con estándares de derechos humanos. Y el mensaje aquí es, los derechos de los trabajadores son derechos humanos y son derechos universales. El hecho de tratarlos como derechos humanos ofrece una metodología de abordaje de estos derechos, y la pregunta es en qué medida esto enriquece o no el análisis propio de la OIT. Como veremos, hay algunos puntos interesantes en los que las interpretaciones de la Corte Interamericana van más allá de la de los órganos de la OIT, y en qué medida uno podría comparar la jurisprudencia nacional en algunas de estas materias, porque son temas que Cortes Supremas o tribunales constitucionales o Cortes Constitucionales nacionales también han trabajado, generalmente bajo la perspectiva de la interpretación constitucional. Así que acá hay algunos elementos más que me parecen interesantes. Desde el punto de vista de los actores, de nuevo, la idea de que los sindicatos o los trabajadores puedan utilizar los sistemas de derechos humanos es importante, porque el ámbito natural de su reclamación a nivel internacional en general ubica solamente a la OIT como espacio de diálogo. Así que la idea de que, además de las posibilidades de llevar temas a la OIT, de llevar casos a la OIT, es importante pensar que el sistema interamericano es una alternativa que tiene algunas ventajas. Yo creo que la más interesante es que, mientras el sistema de reclamaciones colectivas de los artículos 24 y 25 de la Constitución de la OIT solo permiten a las asociaciones de trabajadores y patronales presentar reclamaciones ante la OIT por incumplimiento de convenios por parte de los Estados parte, el sistema interamericano permite que víctimas individuales, trabajadores individuales, lleven reclamos al sistema en su nombre o grupos de víctimas individuales. Así que no es necesario ser un sindicato para presentar reclamos, peticiones ante el sistema interamericano. Esta es una ventaja interesante.
La otra ventaja es que la decisión final, aunque los periodos de tramitaciones son largos, es una sentencia, mientras que no es el caso de los órganos cuasi judiciales de expertos de la OIT. Así que ahí hay otra ventaja interesante. También en términos de reparaciones, las reparaciones, el capítulo de reparaciones de la jurisprudencia de la Corte Interamericana es mucho más detallado, más rico, más complejo y más interesante, también en términos de garantías de no repetición, que pueden incluir modificaciones estructurales a servicios públicos, a legislación, en algunos casos hasta sugerencias de reformas constitucionales, etc. Así que hay un marco bastante más amplio en términos de potenciales reparaciones que en el sistema de la OIT. Y yo diría, hay algunas ventajas sustantivas. Yo la primera que marcaría es la idea de que hay una metodología propia de derechos humanos para evaluar violaciones y restricciones a derechos, que me parece que es útil en contraste con, digamos, el carácter bastante más dialoguista de la OIT y por la estructura tripartita de la OIT, que hace que haya dos actores, el Estado y los empleadores, que generalmente disuelven la radicalidad de las opiniones en ese campo. Un punto interesante de la libertad sindical y de los 8 derechos discutidos es que tiene una triple fuente del sistema interamericano. La Convención Americana incluye la libertad sindical como forma de la libertad de asociación en el artículo 16. La Corte ha desarrollado derechos vinculados con el mundo del trabajo a partir de su interpretación del artículo 26 de la Convención Americana, y además el Protocolo de San Salvador incluye la libertad sindical, el derecho de huelga, en su artículo 8, y además lo hace justiciable. Así que hay una triple fuente en términos normativos. Algo interesante es que no todas las fuentes coinciden. Después hay un tema concreto que trata la opinión consultiva que voy a subrayar después, en el que hay diferencia entre las fuentes, y la pregunta es cuál es la mejor interpretación al respecto. Como dijo Soledad, un punto interesante: la Corte ya había usado la distinción entre obligaciones de carácter inmediato y obligaciones sometidas a progresividad en algunas de las sentencias, así que hay una discusión sobre eso en algunos casos, como Cujulpi-Varal o Poblete-Vilches, y en este caso, subrayado importante, es la mayoría de las obligaciones vinculadas con los derechos en juego no están sujetas a progresividad porque no dependen ni de recursos ni de tiempo para mejorar la prestación de algún servicio, sino en general son obligaciones que están vinculadas con la compatibilidad normativa, la compatibilidad de las normas reguladoras con estas libertades. Esto no significa que no tengan ningún costo, pero es interesante la idea de que se trata de obligaciones de carácter inmediato, así que las discusiones sobre progresividad no son relevantes en este caso. Sobre ventajas sustantivas, yo diría, la central es, en el sistema de la OIT, el derecho de huelga es un derecho que figura en segunda línea. No hay convenios ni recomendaciones directamente vinculados a huelga. Es cierto, el Comité de Libertad Sindical, el Comité de Expertos de la OIT, infiere el derecho a huelga del convenio 87 y el convenio 98, pero debido a la estructura tripartita de la OIT y a la molestia que les provoca el tema a los empleadores y en general a los estados, no ha habido pronunciamientos fuertes al respecto del derecho de huelga, mientras que lo que dicen las fuentes del sistema interamericano y el PIDES, que es que el derecho a huelga es un derecho humano, es decir, un derecho de toda persona, y en esto este reconocimiento normativo es más fuerte, y me parece que es útil agarrarse de esto para darle más contenido al derecho a huelga, del que proviene de las interpretaciones de los órganos de la OIT. Y yo diría que, y sobre esto hay otro punto interesante, vinculado concretamente con el desarrollo que hace la Corte, que pone en offside la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina en el fallo Orellano, por ejemplo. Lo que dice la Corte en ese caso es que el derecho de huelga es un derecho cuya titularidad corresponde a un gremio, a un sindicato. Lo que dice la Corte Interamericana en este caso es que el derecho a huelga es un derecho de los trabajadores, haciendo una interpretación opuesta a la que hace la Corte Suprema Argentina, y entonces no está subordinado a la titularidad colectiva de un sindicato. Y esto me parece que es importante porque efectivamente existen una gran serie de situaciones en que la huelga puede tener sentido organizada por un grupo de trabajadores. Es obvio que la huelga es un derecho que se ejerce colectivamente, pero interesantemente la Corte dice es un derecho de las personas que se ejerce colectivamente, no de los sindicatos. Ya, había una
una gran pregunta que uno se plantea generalmente en estos campos vinculada con el modelo sindical argentino, que es la idea del monopolio de negociación, de representación y de huelga del sindicato más representativo. Este modelo sindical particular siempre ha planteado preguntas al respecto de cómo se sitúa en relación con la libertad sindical. Decir que la libertad sindical es un derecho universal, pero los derechos más importantes vinculados con la libertad sindical, que instrumentalizan el sentido de la libertad sindical, solo se garantizan a un sindicato, y el resto de los sindicatos son sindicatos simplemente inscriptos, cuyo único derecho es tratar de desbancar al sindicato más representativo, pero que en realidad tienen un carácter parecido al de un club de barrio, una asociación filatélica. Así que en este punto, en el que hubiera sido interesante un análisis de proporcionalidad al respecto de la diferencia de trato del sindicato más representativo y de sindicatos simplemente inscritos, para saber si es proporcional la limitación o supresión de estos derechos importantes para otros sindicatos, la Corte no dice mucho y más bien defiere a las opiniones del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Así que sobre este punto, sobre el que podía haber algún tema interesante, la Corte se come el análisis de proporcionalidad y simplemente valida la decisión de la OIT al respecto de cualquiera de los dos modelos, un modelo más pluralista y un modelo de sindicato más representativo, son compatibles con la Convención. A mí me parece equivocada la aproximación, pero bueno, es lo que dijo la Corte. Hay un tercer punto interesante que también toca temas vinculados con jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina, que es que tanto el artículo 16 como de la Convención Americana como el artículo 8, aunque tienen redacciones distintas, aceptan limitaciones, y en el caso de la Convención Americana, peor, supresión del derecho a la libertad sindical para miembros de Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Interesante, digamos, yo creo que este era un típico caso en el que lo que había que hacer era un análisis de proporcionalidad de la justificabilidad y del alcance de las restricciones, la estricta proporcionalidad de las restricciones, particularmente cuando el derecho se suprime, no es solo una modelización, el establecer algunas limitaciones particulares vinculadas con el tipo de servicio o limitaciones vinculadas con la huelga, sino simplemente la lisa y llana supresión. Sobre esto la jurisprudencia argentina es bastante mala. El año pasado la Corte Suprema Argentina viene a reiterar en un caso que se llama Sindicato de Trabajadores Policiales y Penitenciarios de la provincia de Buenos Aires, la doctrina de que la supresión absoluta del derecho a la libertad sindical para el ámbito de los trabajadores policiales y penitenciarios en ese caso es perfectamente válida, con lo que no se hace ningún análisis de proporcionalidad, y lo interesante de la opinión consultiva es que sobre este punto, aunque yo lo hubiera hecho de manera distinta, pero dice, uno, sobre las Fuerzas Armadas, esta restricción no se aplica al personal civil, así que hay una primera cuestión interesante. Y segundo, sobre las fuerzas policiales, se trata de fuerzas principalmente de carácter civil, así que la restricción debe ser leída en el sentido más restrictivo posible. Esto, de nuevo, pone en offside la jurisprudencia de la Corte, justificando sin mayor problema la supresión completa de la libertad sindical en estos casos. Este puede ser un tema un poco, digamos, sutil, pero la verdad es que se trata justamente de una reivindicación vinculada con trabajos de altísimo riesgo en el que el uso de un modelo de organización de estilo vertical y militar dificulta la necesidad de traer a colación problemas en los que, digamos, no se trata simplemente de problemas sutiles relacionados con condiciones de trabajo, sino con problemas vinculados con la propia seguridad de los trabajadores. Así que la Corte Argentina analoga sin problema, por ejemplo, a los trabajadores penitenciarios con los trabajadores policiales, haciendo una especie de analogía y mal en parte, además, porque usa una analogía para restringir derechos. Lo que dice la Corte Interamericana me parece bastante más interesante en ese sentido. Hay alguna cosa más interesante que está vinculada con la forma en que la Corte trata el derecho a la información, como el derecho a acceder a información como una condición relacionada con la negociación colectiva. Y a mí me parece que está bien hecho, pero que es un poco limitado el trato. El tratamiento que hace la Corte es un poco parcial. Lo limita a los sindicatos de empleados públicos, es decir, lo coloca como una obligación del Estado de proveer información a los empleados públicos, y a los otros limita el acceso a la información de carácter público. Pero lo importante para la negociación colectiva
no es solamente el acceso a la información pública, sino es importante el acceso a la información de carácter económico vinculada con la gestión de la empresa, que no es necesariamente información pública, sino es una información vinculada con la gestión de la empresa. Eso es lo importante para discutir, por ejemplo, despidos masivos, despidos justificados por reestructuración económica, etcétera, etcétera. Así que me parece que la Corte tendría que haber ido un poquín más lejos en eso, imponiendo también la obligación de acceso a información de información financiera, de información económica en manos de la empresa, como parte de ese, como elemento fundamental para garantizar la negociación colectiva. Y la Corte me parece que se quedó un poco corta y limitó la información solamente a la limitación, a la proveniente de información pública. Digamos, alguna falta que le he hecho también a lo que dice la Corte es el punto de la negociación colectiva es importante, pero algo más habría que haber agregado, en línea con lo que la Corte ya dice en estas dos sentencias, Fábrica de Fuegos y Buzos Misquitos, es la idea de que el papel del sindicato también es el de constituirse en un contrapoder para verificar las condiciones justas y equitativas de trabajo en el lugar de trabajo. No es solo su poder de la autonomía colectiva en el sentido de generar normas, sino también el velar por la aplicación de esas normas y de la normativa estatal en materias que conciernan al ámbito de trabajo. Por ejemplo, seguridad y salud en el trabajo. Ese es un punto que la Corte no trató. Sobre género va a hablar Liliana, pero lo que quisiera decir es que, digamos, en línea con la CEDAW o con la Convención de Belém do Pará, la obligación de erradicar estereotipos y de promover la plena participación de las mujeres, de acuerdo a estas convenciones, es una obligación que se aplica no solo al ámbito público, sino también al ámbito privado, y entonces no hay ninguna razón por la cual los sindicatos, como los partidos políticos, no deban ser objeto de medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de las mujeres. Así que me parece que el argumento de la autonomía sindical no funciona muy bien como excusa para impedir medidas de acción afirmativa o medidas temporales para lograr la plena participación de las mujeres en la vida sindical, que me parece son plenamente justificadas. Y un último punto más polémico, que es el siguiente. La Corte dice, y creo que es una premisa importante, que la pobreza y la desigualdad afectan a las democracias y que es importante plantear esta cuestión como tema eje en el sistema interamericano. Pero después me parece que el análisis que hace la Corte en la vinculación de libertad sindical con estos temas, digamos, más bien refleja una mirada un poco anacrónica. Si miran el párrafo 43, es una especie de vinculación automática de la libertad sindical con el combate a la pobreza y la desigualdad. Y yo diría, un análisis contemporáneo de estas cuestiones, este es un análisis que parece ser un análisis de Europa en los años 50 a 70, o aún la Argentina en los años 50 a 70. Pero el punto que ya planteó Soledad, nuestro continente se enfrenta a una situación de dualidad en el campo del trabajo. Los sindicatos representan en general a los trabajadores que están más protegidos, a la aristocracia de los trabajadores por tiempo indeterminado, los trabajadores que tienen antigüedad, los trabajadores que tienen regímenes de estabilidad, y los pobres en nuestro país no son eso. Los pobres en nuestro país son los que no han accedido nunca al mercado de trabajo o han accedido intermitentemente a través de regímenes de precariedad laboral. Así que suponer directamente que los sindicatos representan a los pobres es falso en ese sentido, porque en general nuestros pobres no son pobres que se sindican, sino que tienen esta relación ambigua de entrada y salida o de no entrada en el mercado de trabajo. Y eso toca particularmente el tema de género y el tema de división sexual del trabajo, porque las más perjudicadas por esta situación son las mujeres. Así que esto no significa que en el diálogo social y en las respuestas contra la pobreza no sea importante que los sindicatos estén presentes y que aún para los trabajadores que forman parte de esta aristocracia del trabajo más protegida no sean importantes los derechos laborales. No estoy diciendo ninguna de esas dos cosas, pero suponer inmediata y automáticamente que los sindicatos dialogando con el Estado van a ofrecer problemas relacionados con la pobreza, supone no hacerse cargo de que pueda en realidad haber tensiones en un país con una economía tambaleante hace 40 años como la Argentina y con trabajo decente escaso. Bueno, puede haber tensiones entre la defensa del interés por parte de los sindicatos de los trabajos existentes y la apertura a nuevos puestos de trabajo por parte de aquellos que nunca accedieron a un trabajo decente. Y además,
en todos los países hay tensiones entre sectores, así que la defensa del interés de un sindicato puede estar en tensión con la defensa del interés de otros sectores. En Argentina, algún caso claro, digamos, hace 30 o 40 años hay una puja en el sector de transporte entre el trabajo ferroviario y el trabajo de los camioneros. Y esa puja en general ha sido ganada por los camioneros. Lo que significa que esto afectó el acceso a trabajo en el sector ferroviario. Así que la idea del diálogo social no significa automáticamente representación plena de los trabajadores sin conflicto o representación de los pobres sin conflicto. Me parece que Argentina es un país altamente sindicalizado en relación con el resto de América Latina y, digamos, las consecuencias, y un país en donde la influencia sindical es importante en la política. Bueno, los números de Argentina en términos de pobreza y en términos de trabajo precario o no ingreso al mercado de trabajo son terribles. Entonces significa que no ha sido muy eficiente la participación plena de los sindicatos en esa discusión política. No estoy diciendo que deben estar ausentes o deben ser excluidos. Me parece que la pregunta es cómo generamos una política pública que incluya a aquellos que nunca han accedido al mundo del trabajo, y en esto me parece que es necesario traer otras voces y no limitar la cuestión a la representación sindical, entendida como en épocas en las que en la Argentina la representación sindical cubría a casi toda la fuerza de trabajo. Me quedo ahí, muchísimas gracias por la paciencia. Muchísimas gracias, doctor Curtis, y gracias también por el esfuerzo de en tan pocos minutos hacer una visión crítica y tan profunda de estos temas centrales, y bueno, que han generado mucho debate, y también, bueno, el lazo que se establece con los pronunciamientos de nuestra Corte y cómo se reflejan en la actualidad, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir seguidamente, sí, vamos a seguir a escuchar a la doctora Liliana Ronconi, que es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es abogada y profesora en Ciencias Jurídicas, es investigadora del CONICET, es profesora adjunta interina de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y por supuesto es una destacada integrante de la red de profesoras de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que ha participado, como señalé al principio, en la redacción de las observaciones escritas presentadas ante la Corte Interamericana, junto a la red de profesoras y el programa de Género y Derecho. Así que sin más le doy la palabra a la doctora Liliana Ronconi. La escuchamos. Bueno, buenas tardes, gracias Verónica por la presentación, y bueno, agradezco a quienes organizamos esta actividad, y a Soledad y a Cristian por sumarse a compartir con nosotros. Rápidamente diría algunas cuestiones que ya se dijeron, pero me gustaría resaltar. En primer lugar, creo que esto que marcaba Soledad, el carácter plural que tiene esta opinión consultiva, todos los que participamos desde la academia, desde la sociedad civil, desde los sindicatos, desde los estados, que estuvieron participando y haciendo observaciones. Me parece que eso habla de una construcción colectiva en Latinoamérica que es bastante relevante. Otra cuestión que también quería marcar es, y agradecer a mis compañeras con quienes armamos las observaciones, que fue un trabajo colectivo, para mí de mucho aprendizaje. Yo vengo más desde el mundo de los derechos humanos y no tanto desde el derecho laboral, con lo cual fue puro aprendizaje para mí. Las agradezco, las felicito por el trabajo que hicieron, y también quiero decir que algo que notamos, o que yo quiero resaltar, que cuando armamos estas observaciones, estábamos en un mundo pre-pandemia, pero más allá de esto, creo que nos pusimos también como un objetivo, aun cuando podamos tener algunas críticas a la opinión consultiva, difundirla y hacerla conocer. Por eso organizamos esta actividad y estamos organizando otras, participamos de
redacción de algunos artículos, de paper, para lograr una mayor difusión, con lo cual, digo, de nuevo, creo que el compromiso no fue solo participar ante la Corte, sino un poco más allá de eso. Creo que Verónica sintetizó muy bien los puntos que nosotros trabajamos en el Amicus. Yo diría que muchos de ellos también, como agregaría, tuvimos un especial foco en contar la experiencia argentina o dar cuenta de la experiencia argentina. Creo que en algunos de ellos Argentina ha avanzado, por lo menos en la normativa, y sin embargo tratamos de mostrar, bueno, cuáles habían sido los problemas que la experiencia argentina le podía permitir a la Corte como observar o identificar las problemáticas que traían estos puntos que la Corte quería trabajar. Respecto a la opinión consultiva y su valor jurídico, digo, es una interpretación a las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, para Argentina fundamentales, en virtud del artículo 75, inciso 22. Me parece esto que remarcaba Cristian, ¿no? Una opinión consultiva, que remarcaba Soledad también, una opinión consultiva que deja en claro que los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras son derechos humanos y que tienen que ser protegidos, y que acarrean obligaciones para el Estado y también para los particulares, y que han sido los que más nos ha costado llegar. De nuevo, creo que la Corte ya viene reconociendo los derechos laborales, viene trabajando sobre esos, estos últimos casos que mencionaba Cristian. Creo que lo súper novedoso que tiene la opinión consultiva también es el enfoque de género que se le da a los derechos de huelga, asociación, etc. Que creo que también la Corte ya venía con un desarrollo respecto de igualdad y no discriminación y derecho de las mujeres, pero en esta opinión consultiva logra unir derechos laborales, o derechos sindicales y derechos de las mujeres. Yo contar y tratar de ir marcando como rápidamente algunos puntos que sería la Corte o se quedó un poco corta, o por lo menos nos dejar algunas cuestiones en las que tenemos que seguir trabajando desde Argentina y desde la región. La Corte trabaja básicamente cuando elabora la parte de género en, por un lado, el derecho de las mujeres a ser libres de discriminación y de violencia en el ejercicio de sus derechos sindicales, y por otro lado, en la compatibilidad entre autonomía sindical y acciones positivas. Creo que en este último apartado, para ser sumamente breve, ya lo dijo Cristian claramente, digo, parece que ya estamos avanzados, que no hay duda sobre que las acciones positivas son compatibles, que incluso pueden existir normativas dentro de los sindicatos que establezcan la obligación de que las mujeres participen en los sindicatos. Creo que ahí el problema, y donde me parece que se queda corta la Corte y que deberíamos reforzar un poco, es garantizar dónde van a estar las mujeres en esos espacios sindicales. O sea, no alcanza solo con que tengamos mujeres, sino también principalmente pensar dónde vamos, o qué lugares van a llegar a ocupar las mujeres. La experiencia argentina dice que son pocas las mujeres, y las pocas que hay están en lugares tradicionalmente feminizados, ¿sí? Como las secretarías, etcétera, pero no están en todo caso en los lugares de toma de decisiones. Entonces me parece que ahí faltaría, o tenemos que pensar o repensar en ese punto. Respecto del otro punto que trabaja la Corte, el derecho de las mujeres a ser libres de violencia, la Corte retoma toda su elaboración en materia de igualdad y no discriminación, establece claramente los derechos, claramente habla de derechos de las mujeres y de otros colectivos, el colectivo LGTB. Habla de esa idea de igualdad formal y de igualdad igualdad material, de las obligaciones que tienen los estados para garantizar la igualdad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos sindicales. Y acá elabora 4 puntos que yo creo que son interesantes, pero voy a ir a hacer alguna crítica. En primer lugar, la Corte habla de la importancia de la igual remuneración por igual tarea, y resalta que una de las formas que tienen para garantizar la igualdad para las mujeres es la igual de remuneración por igual tarea. La especial tutela a la mujer embarazada es otro de los puntos que la Corte trae y reconoce como una herramienta para lograr la igualdad de participación de las mujeres. Habla de la importancia de las licencias por paternidad, y de la importancia de que esas licencias sean usadas, o sea, no solo del reconocimiento, sino también de que esas licencias sean usadas. Yo creo que ahí
hay un punto interesante que creo que es uno de las cuestiones en lo que hay que seguir elaborando, que es el reconocimiento de las tareas de cuidado. La Corte se limita a reconocer las tareas de cuidado como tareas de cuidado vinculadas al cuidado de hijos, o de hijes, o de hijas, pero no respecto del cuidado de otras personas, adultos mayores, el cuidado de uno mismo, el cuidado de, no sé, en el caso, por ejemplo, que se trate de personas con discapacidad. En ese punto la Corte no se mete, sino que solo habla de licencias por paternidad, incluso cuando habla de la necesidad de garantizar la participación de mujeres en los sindicatos, habla de la necesidad de crear espacios espacios para los niños y niñas, pero quizá la definición de cuidado es una definición un poco más amplia. Habla entonces de la necesidad de erradicar los estereotipos, pero sin embargo, y la necesidad de, pone como un punto focal ahí las licencias, pero vinculado a eso. Otro de los puntos que elabora o que trae es la necesidad de eliminar barreras para que las mujeres efectivamente puedan participar en los sindicatos. De nuevo, retomo con lo que dijo antes, creo que es importante la eliminación de las barreras, pero también es importante pensar en el rol que le vamos a dar a las mujeres dentro de los sindicatos, no solamente que estén, sino dónde van a estar. Y después empieza a trabajar con algunas cuestiones más particulares, por ejemplo, la cuestión de las trabajadoras domésticas, y la Corte reconoce ahí el inconveniente que hay respecto a las trabajadoras domésticas, la posibilidad de asociarse por la forma en sí que tiene el trabajo, reconoce su derecho, pero también habla de la necesidad de que los estados garanticen el paso del trabajo informal al trabajo formal. Yo creo que acá la experiencia argentina es clave. En Argentina se estableció un régimen simplificado de inscripción de las trabajadoras de casas de particulares, pero sin embargo es muy difícil de hacerlo cumplir. Yo creo que, de nuevo, la parte donde ahí nos deja serias dudas es, bueno, ¿y cómo logramos, una vez que tenemos un régimen simplificado, que efectivamente los particulares cumplan con esa regularización, ¿no? Fiscalización de parte del Estado, crear incentivos? Creo que ahí tenemos un punto para desarrollar. Otro punto que a mí me parece que está ausente, que la Corte lo trabaja, pero creo que podría haber dicho algo más, que tiene que ver con la idea de interseccionalidad, en especial, por ejemplo, cuando trabajos informales. Habla de la idea de interseccionalidad y lo vincula mucho con pobreza, pero sin embargo, por ejemplo, quedan afuera la situación de mujeres migrantes, que implica un poco más que hablar de pobreza, hablar, por ejemplo, de la situación de las mujeres migrantes en un contexto de amplias migraciones como las que estábamos viviendo, por lo menos antes de la pandemia, y después también se piensa en países como Venezuela, etc. Entonces creo que ahí hay un punto también para desarrollar. Otro punto que trae para trabajar la Corte es la violencia en el ámbito laboral y en el ámbito sindical. Habla de la necesidad de erradicar estereotipos, trae el convenio de la OIT, que creo que es sumamente relevante, y que también es relevante que la Corte Interamericana haya tomado los estándares que allí se establecen. De nuevo, a mí me parece que en esto había algunas cuestiones para resaltar. Creo que un punto, por ejemplo, es, bueno, ¿qué pasa ante situaciones de conflictos de violencias ante un representante sindical? ¿Cómo se pueden solucionar ese tipo de conflictos? Que creo que eso no aparece. O sea, habla de la necesidad de crear protocolos, de la prevención, pero ahí nos deja algunas dudas sobre, bueno, ¿qué debemos hacer ante un caso de violencia y, por ejemplo, un representante sindical que tiene especial protección? Bueno, yo diría que estos son como los puntos que yo busqué resaltar. Y por último, la Corte se refiere a las, que creo que Soledad lo traía, la Corte se refiere a las nuevas aplicaciones y a la forma del trabajo remoto. De nuevo, me parece, como marcaba Soledad, un avance relevante en la Corte y en los estándares que la Corte establece, pero a mí me parece que de nuevo ahí la Corte se olvida de la perspectiva de género cuando habla del impacto que las nuevas aplicaciones y las nuevas formas laborales traen, y en especial traen para las mujeres, ¿sí? Y la pandemia creo que nos dejó a la vista que esto pasaba. Entonces, yo cerraría ahí, digo, algunos comentarios y algunos puntos como para seguir pensando y para seguir profundizando y lograr mayores estándares de reconocimiento de los derechos laborales y sindicales en la región. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, querida Liliana Conconi. Muchísimas gracias también por este esfuerzo que les estamos pidiendo a todos en tan apretada síntesis, hacer bueno, un análisis y además con esta perspectiva de género y poder formular también de alguna manera los avances y las cuestiones que quedan por seguir trabajando de la opinión consultiva. Tenemos una importante participación del público en YouTube, haciendo preguntas, consultas. Voy a hacerles llegar muchos comentarios también, felicitaciones para los disertantes. Les hago llegar algunas. Rafaela Boneto plantea, las normas argentinas regulan de un modo más completo el derecho de acceso a la información en la NC. En la NC no sé si ustedes traducen qué quiere decir, pero... la negociación colectiva, entiendo. Negociación colectiva. Gracias, Victoria. María José Lubertino, le transmito algunas y si quieren responder algo. Dice, en Argentina hay ley de cupo sindical hace más de una década que establece la obligatoriedad de un 30% de mujeres en las condiciones y en las paritarias, en las comisiones. Pero el Estado ha sido cómplice, dice, de la violación al aceptar conducciones sindicales sin cumplir con el cupo. Bueno, son comentarios. David Duarte también plantea cómo se compatibilizan los créditos horarios para la actividad sindical y las tareas de cuidado. Y también nos señalaba la compatibilización, o se preguntaba respecto de la compatibilización de la sindicalización de los policías. Excuso, por supuesto, al doctor Christian Curtis, que tuvo que retirarse con aviso porque tenía compromisos previos. Esta pregunta iba aquí, tal vez un poco más dirigida a la disertación de Christian, pero bueno, la señalo también. El doctor David Duarte señalaba que la sindicalización de los policías, cómo se compatibiliza con el informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos hacía estas preguntas. Si ustedes quieren hacer algún comentario, alguna reflexión o responder, las escuchamos. Tomo la palabra porque no tengo mucho más tiempo y quiero, bueno, junto con agradecer todas las preguntas que llegaron, a Rafael, a María José, a David, también destacar pues, lo valioso que ha sido para mí escuchar a Christian y a Liliana en su análisis crítico, constructivo, que ponen además el acento en aquellas zonas donde tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Aparte de impulsar el conocimiento de esta opinión consultiva, de sus estándares, creo que han dado ambos grandes luces de por dónde tiene que seguir nuestra agenda, ¿verdad? Y yo solo quisiera pues hacer referencia a cómo la Corte expresa que al momento de cumplir con las obligaciones en materia de igualdad y no discriminación, los estados tienen que tener una actitud proactiva, ¿verdad? Tienen que tomar medidas positivas, medidas especiales de carácter temporal, y eso es muy aplicable eso lo aplica concretamente en este ámbito, con lo cual creo que esta opinión consultiva se convierte en una herramienta de exigibilidad de derechos. Y me parece bien interesante los análisis que se han referido a cómo todavía necesitamos empoderar la perspectiva de género en nuestro sistema interamericano por una mirada
sensible a la corresponsabilidad, a la democratización de las relaciones familiares y concretamente a lo que también en la agenda de la Redesca desde la creación del mandato identificamos como derecho al cuidado. Creo que necesitamos definitivamente seguir avanzando tanto en el reconocimiento de este derecho. Laura ha escrito muchísimo sobre el tema, también llamándolo derecho, porque ciertamente hay elementos en el sistema interamericano ya, Convención de las Personas Adultas Mayores, Convención de las Personas con Discapacidad, para empezar a hablar del derecho al cuidado. No solamente de sistemas de cuidado, no solamente de políticas de cuidado, sino como verdadero derecho que tenemos todas las personas en algún momento de nuestra vida como necesidad, y también muchas, y sobre todo las mujeres, como una obligación cotidiana que supone dobles, triples jornadas. Entonces, me voy con ese tema resonando muy fuerte. Les agradezco muchísimo, de verdad, a todas, a todes. Las felicito y tengan siempre, bueno, cuenten siempre conmigo, con Redesca, con el grupo de trabajo, el Protocolo San Salvador, en lo que podamos seguir sumando a las causas comunes que compartimos. Les mando un fuerte abrazo, me disculpo, Liliana, porque voy a tener que salir ya. Un placer escucharte, como siempre, y verlas a todos. Que estén muy bien. Un abrazo hasta Muchísimas gracias. Buenos Aires y Argentina. Chao, chao. Un gusto tenerte. Muchísimas gracias. Adiós. Yo para responder alguna pregunta y sumar alguna cuestión que me olvidé, una pena que Soledad se haya ido, pero creo que una pregunta respecto de la ley de cupo en Argentina, yo creo que también, de nuevo, la mirada ha sido una mirada direccionada a garantizar las cuotas, pero si no transformamos lo que sucede atrás, para las mujeres es muy difícil lograr ese objetivo. Por eso creo que el punto central en este caso particular es, por ejemplo, repensar cómo tomamos o cómo asumimos las tareas de cuidados y cómo se reparte el trabajo de cuidado, ¿no? Más allá de tener una ley de cupo que es relevante, se requiere también modificar, transformar las prácticas estructurales de la división sexual del trabajo. Eso por un lado, y yo creo que respecto a otro punto que a mí me parece que ahí deja algunas dudas es la opinión consultiva tiene que ver con la cuestión de los indicadores y el monitoreo a las políticas públicas. Me parece eso de, bueno, la ley de cupo en Argentina no se ha cumplido, bueno, está bien, pero ¿dónde podemos presentar informes? ¿Quién está evaluando al Estado? Me parece que reforzar un poco el proceso de los indicadores y el monitoreo hacia los estados podría ser relevante para lograr que el Estado cumpla con ese avance en materia de cuotas y efectivamente se logre cumplir. Con eso cerraría. Bueno, muchísimas gracias. En lo personal estoy muy contenta con haber podido llevar adelante esta actividad y les agradezco mucho a mis compañeras con quienes elaboramos este documento y que nos dio tantas satisfacciones y que finalmente podemos de algún modo tener este cierre exitoso, ¿no? Con estas reflexiones tan interesantes y bueno, también considerar que bueno, la opinión consultiva abre de algún modo distintas líneas futuras, ¿no? de reflexión para poder seguir profundizando estos temas. Me parece una cuestión no menor, ¿no? que señale en particular abordar la perspectiva de género en temas tan centrales que hacen a los componentes tradicionales, digamos, el derecho colectivo del trabajo. Yo quiero cerrar, si mis compañeras me lo permiten, con un señalamiento que me llamó poderosamente la atención, que haga tanta hincapié la opinión consultiva durante varios pasajes respecto del desbalance del poder
entre capital y trabajo, ¿no? Entre el sector empleador en relación con las personas que trabajan, destacando permanentemente la función del equilibrio que cumple la misma naturaleza del derecho laboral, la existencia misma, la razón de ser de la existencia de los sindicatos, del movimiento obrero organizado, al cual le acuerda en un apartado, le reconoce el carácter de función social del movimiento obrero organizado. Y quería señalar esto porque me parece que esta cuestión del desbalance de poder interesa en particular a las mujeres y a las diversidades, por cuanto la cuestión de género pone en evidencia la construcción política, ¿no? del sexo que esconde este desigual reparto de poder y de los recursos entre mujeres, diversidades y varones, siempre camuflándolo como diferencias naturales. Entonces, me pareció que era importante señalar en ese sentido que la Corte permanentemente, ¿no? destaca el riesgo que implica el cercenamiento de algunos de estos componentes del derecho colectivo que también trató Christian Curtis, el derecho de asociación, de libertad sindical, de la huelga, de la negociación colectiva, como el cercenamiento de estos derechos implica un riesgo para la vigencia de una multiplicidad de derechos, ¿no? Que da cuenta precisamente de la disputa de poder que implica la acción colectiva, que permitió en la historia, ¿no? mediante lazos solidarios de las personas que trabajaban, asociarse, llevar adelante conflictos y la huelga, y de ese modo lograr que la patronal, que el sector empleador se siente a negociar en un pie de igualdad nada menos que las condiciones de trabajo y de remuneración, y que esto da cuenta de una verdadera disputa de poder que implica el libre ejercicio de todos estos derechos que hoy hemos trabajado, ¿no? Pensemos que la negociación colectiva es el mayor instrumento de distribución de la riqueza. Entonces, me parece que la opinión consultiva, al señalar la importancia de la perspectiva de género y destacar, preguntarnos qué sucede cuando estos derechos que tienen este alcance los ejercen las mujeres, me parece que de algún modo pone nuevamente en agenda la cuestión de esta disputa de poder en el que no solamente no pueden faltar las mujeres y las diversidades, sino que hay que destacar que a través de la historia las mujeres siempre han estado presentes en el mundo del trabajo y en la participación del movimiento obrero, solo que invisibilizadas, ¿no? y relegadas a un segundo plano. Las invito y les invito a buscar la fotografía original del Cordobazo, que fue rescatada por la fotógrafa Viviana Flucheri, donde aparecen en primera línea, junto a Agustín Tosco, a Tilio López, a Alpidio López, acompañado a los varones que aparecen en esa foto histórica que trascendió por los medios de prensa, un sinnúmero de mujeres adelante y al frente. Solo que, como dice la opinión consultiva y ha rescatado también Liliana, es importante que los estados asuman las obligaciones y las responsabilidades y la sociedad toda para remover esos obstáculos para que las mujeres y las diversidades puedan acceder a esos espacios de disputa de poder que son fundamentales para la participación democrática y también la superación de la pobreza. En ese sentido, bueno, creo que abre muchas puertas en un punto para seguir trabajando la opinión. Bueno, si mis compañeras no quieren hacer algún comentario, por mi parte, agradecerles a todos, a todas y a todos haber participado y dar un sello glorioso de este hermoso proceso que hemos compartido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas.